Hola amigos, mi nombre es León Forte, he sido profesor de inglés y español por casi 10 años, trabajo como traductor e intérprete en temas especializados y también soy políglota. Para contestar esta pregunta hay que hacer una evaluación de tu proceso de aprendizaje que tiene tres aspectos principales. 1. La competencia del profesor, o sea, su dominio del inglés y sus habilidades docentes. 2. El método de enseñanza, el programa educativo, las técnicas de enseñanza, etc. 3. La constancia y hábitos del alumno, o sea, tú, el tiempo, esfuerzo y prioridad que le das a tu proceso de aprendizaje. Y empecemos con la competencia de los profesores. Según un estudio realizado en el 2015, el 52% de los profesores de inglés de secundaria no alcanzaron B1, que es el nivel que la SEP espera que los alumnos tengan al terminar la secundaria. Y el 25% de estos profesores de secundaria evaluados apenas alcanzó A1, que es el nivel que se espera para los alumnos de cuarto de primaria. Si bien este estudio no se hizo a todo el espectro de profesores del país, sí nos habla de un estado crítico. De hecho, sabiendo esto, el secretario de Educación en 2019 en México dijo que los profesores no tenían que saber inglés para enseñarlo, que se les iba a enseñar a los alumnos con una plataforma digital. Pero esto es absurdo, o sea, ¿cómo yo pretendo llevarte a ti a un dominio del inglés o de cualquier otra lengua cuando ni siquiera he sido capaz de llevarme a mí mismo? Cuando no conozco el camino para hacerlo. Es absurdo, pero no le queda de otra al sistema educativo mexicano, incluyendo algunas escuelas privadas. Y si estás viendo esto muy probablemente te ha afectado a ti y te sigue afectando a la fecha. Por otro lado están las habilidades docentes del profesor, que van mucho más allá de darse a entender o robar tu atención. Porque además de eso, un profesor de lengua tiene que saber identificar tus fortalezas y debilidades comunicativas y gramaticales. Algo así como ver cómo funciona tu cerebro cuando pones en práctica la lengua. Cuando hablas, escribes, escuchas, traduces, buscas sinónimos, pronuncias sonidos y un largo etcétera. Una vez que el profesor identifique esto en su alumno, tiene que llevarlo de la mano por el mejor camino hasta que cumpla todas sus metas comunicativas. O sea, que alcance el nivel que necesita para realizar las actividades en las que está interesado, para las que necesita la lengua que está aprendiendo. Puede ser que te interese trabajar en hotelería o que necesites exponerle a tus clientes los servicios que tú y tu compañía ofrecen, o que quieras realizar un posgrado en el extranjero, o que ya vivas en el extranjero y necesites el inglés para sentirte más cómodo en donde vives. El punto es que cualquier profesor de lengua tiene que considerar todo esto en todos sus alumnos para realizar su trabajo de una manera efectiva, lo cual es imposible si no conoce el camino por el que tiene que llevarte a ti, porque no se ha ni siquiera podido llevar a él mismo. Cuando tiene de 30 a 40 alumnos en un mismo grupo o en muchas otras condiciones que desgraciadamente existen en el sistema de educación pública y en escuelas privadas. Y no me malentiendan, no estoy desdeñando el trabajo de sus maestros, creo que se la rifan muy cañón al sobrellevar todas esas deficiencias y en algunos casos incluso superarlas, ayudando a sus alumnos lo más que pueden. El problema es que muchas veces no es suficiente para las necesidades académicas y laborales de muchas de las personas. Para eso hice este video, para que aprendas que si no tienes el nivel de inglés que quisieras después de estudiarlo mucho tiempo, no es necesariamente tu culpa. Y si estás pensando en invertir en clases de inglés, lo primero que tienes que evaluar es el nivel de la persona quien estuvo y quien estará encargada de tu proceso de aprendizaje. Si estás en busca de clases de inglés, en mis años de experiencia he visto que solamente hay 2 escuelas que valen la pena, tanto en México como en Latinoamérica. Pero como no quiero hacerles free marketing en YouTube, escríbeme por WhatsApp o a mi página de Facebook y con gusto te comparto los nombres. Encontrarás el link a ambos en la descripción de abajo. Número 2. El método de enseñanza. Esto es algo muy polémico porque todos dicen tener el mejor método. Y desde ahorita te digo que los que dicen cosas como ven y aprende solo conversando, sin gramática, como aprendiste el español, en 3 meses lo hablas, mágicamente, son mentira, porque no es cierto que aprendiste español solo conversando. Aprendiste español desde que estabas en la panza de tu mamá. Ahí tu cerebro comenzó a reconocer ritmos y entonaciones de la lengua que se hablaba alrededor de tu madre, al grado de reconocerla frente a otra. Después te tardaste como 1 año en decir tu primera palabra. Como a los 4 o 5 años dominabas ya todos los sonidos de tu lengua, aunque algunos te seguían costando trabajo. Fíjate de la casa de mi abuelito Jorge. Tardaste como 2 años enteros en aprender a leer y escribir cosas muy sencillas. Llegaste a la secundaria y todavía te costaba expresarte en algunos temas. Seguramente todavía no tenías un C2. Todavía estudiaste otros niveles académicos y te preparaste y aún te siguen costando trabajo algunas cosas. Palabras que no conoces, se te dificulta expresar algunos conceptos complejos, se te olvidan palabras que pensabas que sí sabías, etc. Un buen método tiene que considerar todo esto. Tiene que saber cómo capitalizar las competencias previas para desarrollar competencias lingüísticas superiores que te permitan aprender esta nueva lengua. Un nuevo sistema con diferentes sonidos, raíces, palabras, orden sintáctico, cultura, etc.
¿Quién puede hacer esto? Normalmente las personas que pudimos desarrollar esta metaconciencia de la lengua somos las personas que tenemos C2 o al menos C1. Traductores, intérpretes, políglotas. Aguas, no estoy diciendo que todas estas personas te pueden enseñar inglés. Estoy diciendo que estas personas ya recorrieron el camino que muchos de los maestros que mencioné al principio no han recorrido aún. Ahora ya solo les faltaría aprender a enseñar. Y muchos me podrán decir, oye, yo estudié en una de esas escuelas que te dice sin gramática, solo conversando, y me comunico. Pues sí, Tarzán también se comunicaba. Volver aquí mañana. No volver. Sí, sé que suena horrible, pero debes estar con nosotros, con las personas. Jane debe quedar con Tarzán. Quedarme aquí. Y hasta los Minions. ¿Otaku? El problema con ellos es que no tienen una competencia lingüística adecuada. Como tú cuando tenías 3 años. No se te entendían muchas palabras. Espinagarro en pipinos. No sabías el significado de muchas palabras. Toda la fruta. ¿Este es fruta o verdura? ¿Cómo se llama eso? Rábano. Y no sabías cómo comunicar muchas ideas de manera precisa, económica, clara y adecuada según el contexto social en el que te encontrabas. Como el inglés de muchos que están viendo este video. Quizá ese sea tu caso. El problema de trabajar con el método de estas escuelas es que te hacen daño, porque programan al cerebro para aprender de cierta forma que solo te va a permitir llegar a cierto dominio de la lengua, pero en cierto punto te vas a estancar. Y eso es lo que le pasa a muchos, como al 90% de alumnos que estudian por años y años y sienten que no avanzan. Ese quizás seas tú. Número 3. La constancia y hábitos del alumno. La constancia permite una exposición continua al idioma y esto es importante para la adquisición y desarrollo de cualquier nuevo sistema o habilidad. Y en el caso del sistema en el que consiste una lengua extranjera, hay que aprender a articular nuevos sonidos, formar nuevas palabras, adquirir nuevo vocabulario, aprender reglas gramaticales, expresiones idiomáticas y un largo etcétera. Tienes que dedicar tiempo tanto a estudiarla como a practicarla, porque así como adquiriste tu lengua materna aprendiendo a leer, a escribir, aprendiendo nuevo vocabulario y nuevas técnicas comunicativas en la escuela y luego todo eso lo ponías en práctica inconscientemente en tu entorno y con tus seres queridos, así también tienes que hacer con la nueva lengua que estás estudiando. No puedes pretender aprender toda una nueva lengua yendo solamente 2 veces a la semana a estudiarla y en 3 meses como en algunas escuelas te lo prometen. Tienes que estar expuesto a ella de forma cotidiana. Por eso los hábitos son fundamentales. Hay que agendar horarios para estudiar y practicar, repetir hasta dominar y que luego ya sea automático. Después de automatizar, hay que seguir al siguiente nivel y poner metas constantemente. Y seguir construyendo. Esto es clave para el desarrollo de cualquier habilidad y, por supuesto, el desarrollo de cualquier lengua. Pero no te asustes, el inglés en especial es una lengua más fácil de aprender que muchas otras. En la descripción te dejo un link de una playlist en donde abordo diferentes áreas en las que el inglés es más fácil que otras lenguas. Coméntame aquí si tienes alguna duda o si quisieras que hiciera un video de algún tema en específico. Espero te haya gustado este video, suscríbete y nos vemos en el siguiente.